La opinión tiene su espacio en Diálogo Alternativo. Entramos ya en nuestro último segmento por el día de hoy. Estamos conversando con Oli, que yo la detuve un poco hace rato porque ella iba a empezar a hablar sobre el papel o la responsabilidad que en este momento está llevando adelante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde incluso invitamos a que puedan dar lectura a ese trabajo que publicó en la página de aporrea.org la compañera Oli, que lleva por título Después del 20, Venezuela en una misma dirección. Dentro de los llamados 14 o 15 motores industriales, hay un motor que tiene que ver, que es el motor minero, y ahí está jugando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un papel, incluso con la creación, tú lo relatas ahí, Oli, con la creación de algunas empresas, que entre las emblemáticas está la famosa Camimpec, pero es apenas una. Tú hablas de que tú ahí apenas tocas las 10 más emblemáticas. Porque está eso, ¿no? En la gente está la preocupación de que, ¿por qué la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no reacciona? ¿Qué papel que tiene una responsabilidad histórica que cumplir? O sea... sí. Fíjate, ese es otro de los elementos emblemáticos de lo que es el desmontaje de la Revolución Bolivariana. En la Revolución Bolivariana se habló mucho, durante ese proceso del periodo de Chávez, se habló mucho sobre el tema de la doctrina militar bolivariana. Y la doctrina militar bolivariana era una respuesta a lo que venía ocurriendo antes de la llegada de Chávez al poder, con el desmontaje progresivo de la Fuerza Armada Nacional. Y sabemos que esa es una expresión muy concreta de la tesis neoliberal, porque tú tienes que debilitar el Estado-Nación y facilitar el camino, obviamente, para el desarrollo a sus anchas del capital, que el capital, dentro de la lógica del capital en el siglo XXI, en la composición orgánica del capital en el siglo XXI, el sector financiero tiene un peso importante. Pero ese no es el tema de discusión ahora, ¿no? Entonces uno de los elementos es el desmontaje de una Fuerza Armada como un ente importante dentro del Estado que garantiza la seguridad, la defensa y en cierta forma la defensa del territorio y obviamente lo que tiene que ver con el tema de la nación, ¿no? Pero en la doctrina militar bolivariana, cuando se plantea la doctrina militar bolivariana, estoy hablando de lo plantea Chávez, se plantea entonces un aspecto sumamente importante donde se rescata no solamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte del Estado que garantiza y debe, por supuesto, resguardar el tema de la seguridad y defensa de la nación, sino que la Fuerza Armada se convierte en un actor importante para el desarrollo integral del país. Es un aspecto, a mi modo de ver, sumamente importante, y se rescata la dignidad de la Fuerza Armada y se rescata la relación entre Fuerza Armada y pueblo. Esa relación que había estado obviamente de alguna manera fragmentada por los hechos de lo que había ocurrido en el Caracazo, independientemente que después ocurre la rebelión militar del 92, pero obviamente por la respuesta que se había dado en el Caracazo y lo que ocurre obviamente como una Fuerza Armada que era obviamente represiva y era un instrumento de represión, se había convertido en un instrumento de represión de la cuarta, ¿no? Entonces se rescata eso y se da un proceso de dignificación de la Fuerza Armada, pero también un proceso de interrelación entre Fuerza Armada y pueblo de manera, a mi modo de ver, extraordinaria. ¿Qué ocurre en este desmontaje que estamos viendo de la Revolución Bolivariana? Que estamos pasando a una Fuerza Armada que no es que se está desmontando la Fuerza Armada, como digo, como ente del Estado, sino que hay un proceso perverso, a mi modo de ver, terriblemente peligroso, que es un proceso de corporativización de esa Fuerza Armada. Es decir, en ese motor militar
Si ustedes escuchan los discursos del propio ministro de la Defensa, cuando surge el motor militar, se habla de que es la Fuerza Armada ahora buscando recursos para mantenerse. ¿Qué diferencia hay cuando tú tienes una Fuerza Armada que entra a disputarse el control del capital, pero además con la empresa de seguridad Cominpec, tú la ves entonces resguardando, en el caso del Arco Minero del Orinoco, como parte de seguridad de lo que viene a ser el saqueo de la nación por parte de estas empresas transnacionales? Entonces empieza una relación distinta, ya es una Fuerza Armada que empieza a colocarse de espaldas al país, de espaldas a su responsabilidad dentro de las funciones que están dentro de la propia Constitución del 99, y se convierte en un actor económico y político a la vez, peligrosamente, que eso a mi modo de ver es una expresión de un neoliberalismo al extremo, porque no está dosificado al extremo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que durante desde el 2013 hasta la fecha, hemos visto como nunca antes en toda la historia del país, si quieren revisen los datos, con una Fuerza Armada que tiene más de 20 empresas mercantiles, desde un banco de la Fuerza Armada hasta lo que podemos ver como empresas de servicio, y en algunos casos, si ustedes revisan el documento, en alianzas estratégicas con sectores privados. Eso es obviamente un claro demostración del desmontaje del Estado-Nación, y ahí entra en un tema que a veces cometemos el error de pensar que la tesis neoliberal es la dicotomía entre Estado y mercado. No, para nada. La tesis neoliberal es cómo ese Estado facilita todo el proceso para que la lógica de capital se deje a sus anchas, donde un elemento central es el desmontaje del estado de bienestar, y para poder desmontar el estado de bienestar, nosotros podríamos decir, bueno, durante la época de Chávez, este país vivió de alguna manera una distribución social de esa renta petrolera y generó ciertos niveles de beneficios sociales. Chávez hablaba de cerrar la brecha social que se traía obviamente desde la cuarta. Entonces vemos cómo ese estado de bienestar que está dibujado en la Constitución del 99 comienza entonces a desmontarse, y que, como decíamos hace rato, que un elemento dentro del modelo político y económico que se está perfilando es efectivamente eliminar esa Constitución del 99. Oli, entonces podemos decir que pasamos en el periodo de Chávez, de un estado de bienestar a un estado que es, por decirlo así, el gran perpetrador de la teoría de choque, esa que tú hablas. Entonces, fíjate, para tú instrumentar, ¿qué es lo que ha venido haciéndose como recetas? Para poder instrumentar las tesis neoliberales, ha pasado, lo que ha ocurrido son políticas de shock, o las terapias de shock, que le viene documentando Naomi Klein, que habla del capitalismo del desastre. Entonces, ¿por qué? Porque la única manera de tú poder instrumentar una tesis, obviamente una política neoliberal abierta, tú necesitas eliminar cualquier tipo de resistencia desde el punto de vista social. La política de represión, por ejemplo. Totalmente. Entonces tú necesitas eliminar las resistencias desde el punto de vista social, y para eliminar las resistencias tienes que obviamente acabar con el tejido político y el tejido social que tienes. Y parte de eso se hace obviamente a través de lo que se llama, lo que ella documenta como terapia de shock, porque al final tienes un pueblo que está diezmado, cansado, agotado, frustrado, y que no tiene ninguna capacidad para poder reorganizarse y enfrentar esa política que viene. Y empiezas a preparar las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, para que se dé todo ese proceso de instrumentación de la lógica del capital, pero obvio, estamos hablando de la lógica del capital en el marco de una geopolítica mundial que está cambiando. Sí, Oli, nos quedan 3 minutos y no podemos dejar de pasar el tema de la nueva referencia política, aludiendo a esa cita final en tu trabajo que dices desechar las ilusiones, prepararse para la lucha. En concreto, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, compañeros, es que es necesario, urgente,
construir una nueva referencia política. Es necesario esa referencia política que debe partir, obviamente, a mi modo de ver, tiene que partir por la defensa de la Constitución del 99. Lo que viene es el desmontaje y terminar de acabar con esa Constitución del 99 y obviamente negar y cualquier tipo de, o no solamente negar, sino enfrentar cualquier tipo de resistencia, utilizando los argumentos que ya lo sabemos. Entonces, es construir una referencia política que a mi modo de ver debe sustentarse, por un lado, en hacer un balance crítico, y seguimos haciéndolo, de lo que ha sido la revolución bolivariana, porque hay cosas, obviamente hay errores, hasta el mismo liderazgo de Chávez, por ejemplo. Igualito, claro. Revisar inclusive cómo fue, cuál fue sobre qué aspectos debemos construir un nuevo liderazgo. Así es. ¿Cuáles son? Si es liderazgo, no, yo apuesto y nosotros apostamos por la construcción de liderazgos colectivos. Y en esos liderazgos colectivos estamos hablando de liderazgos del hombre y la mujer, del pueblo, y además sobre la base de ir construyendo la propuesta del proyecto de país, que pasa necesariamente, como decía, por hacer un balance crítico de lo que fue la revolución bolivariana, pero también rescatar la propuesta de proyecto país que de alguna manera estaba contemplada en el plan de la patria que dejó Chávez, no el plan de la patria que después termina convirtiéndose en una ley, y si revisamos hay diferencias que no son cualquier cosa entre uno y otro. Pasa por revisar eso, porque hay que construir también, es dibujar de alguna manera la esperanza y construir el proyecto de país. Pero también pasa por rescatar en esencia lo que es el tema del poder popular, el sujeto protagónico del proceso de cambio, que no es más, a mi modo de ver, que tiene que ver con el tema del poder popular, y el poder popular rescatando los planteamientos que el mismo Chávez hacía en torno a la concepción que se tenía del poder popular. Es construir una nueva forma de hacer política también. Es una nueva forma de hacer política donde un aspecto importante tiene que ver con vincular los problemas concretos que tiene la población venezolana con dibujar con esa propuesta de proyecto país, pero también saliéndole al paso a lo que no hemos conversado, pero también es un tema que ha estado presente, lo que ha sido todo el desfalco a la nación, lo que ha sido el tema, por ejemplo, de la deuda. Y que seguramente este nuevo gobierno de Nicolás Maduro va a buscar congraciarse con el capital internacional, como lo ha venido haciendo, porque es obvio que el gobierno ha pagado deuda a costa de las penurias de que el pueblo ha pasado. Pero quedamos pendientes para una próxima ocasión, Oli, para profundizar sobre eso y otros temas más. Te damos las gracias. Gracias a ti. Bueno, y a ustedes también, amigas y amigos, un feliz comienzo de semana dentro de todas las dificultades, y también, por supuesto, les reiteramos las gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo lunes. Chao hasta entonces. La democracia no puede existir sin el debate de las ideas y el respeto de las diversas opiniones. Te esperamos el próximo lunes en un nuevo Diálogo Alternativo con Gustavo Martínez Rubio.